Muy pero muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Estamos en una emisión más de Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5. Qué semanita que hemos tenido, ¿eh? Cuántos cambios han surgido en tan solo una semana. Podemos notar la conmoción que hay, el gran miedo y la gran expectativa y las ansias y todos los pensamientos que por ahí nos hacen quedarnos un poco atentos y un poco más nerviosos de lo habitual con respecto al coronavirus y otras cosas que están pasando en el mundo y también ahora en nuestro país. El mundo siempre ha pasado por cambios, si nos fijamos, todo el tiempo ha pasado por cambios, todo el tiempo ha pasado por tragedias, por enfermedades, por pandemias, como la que actualmente estamos pasando. Pero el tema es cuando a uno le toca vivir esto, ¿no? Cuando a uno le toca vivir es totalmente diferente y no es lo mismo a leerlo en algún libro de historia o verlo en algún documental, ya es otra cosa totalmente diferente. Cuando nos toca de cerca el problema es algo que realmente nos pone los pelos de punta y nos hace pensar y cuestionar un poco más sobre nuestras actitudes, sobre nuestros hábitos y sobre todo aquellas cosas que podemos hacer para mejorar y para salir adelante a pesar de la tribulación y de los problemas que tengamos que pasar. Es notorio y totalmente comprensible el miedo de las personas hacia este tipo de situaciones, ¿no es cierto? No es algo que es para minimizar, que si bien a su comienzo tal vez pensamos que estaba siendo todo un poco exagerado, un poco que se nos iba de las manos, ¿no? Que muchas personas pensaban que era algo exagerado a través de las redes sociales, que se estaba exagerando, que se estaba agrandando el problema, pero viendo a los países de Europa, por ejemplo, Italia, que están realmente, se podría decir, prácticamente devastados en cuanto a su forma de vivir y a todo lo que han tenido que cambiar y todo lo que han tenido que arriesgar y todas las cosas que están realizando para poder preservar la vida de muchas personas y la salud también, obviamente. Lo importante en todo esto no es preocuparse, sino ocuparse y bueno, hay que tomar las medidas de precaución necesarias para que podamos cuidarnos unos a otros. Y bueno, y aquellas personas que ya están enfermas, digamos, tratar de cuidarse y tratar de cuidar a los demás también y siempre acordarnos de pensar en el otro, no enloquecernos en las calles, no salir a devastar todo pensando que es el último día, sino que simplemente tratar de vivir con tranquilidad y tomando precaución. Esa es la idea, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer, no enloquecer. El tema es de la vida en las ciudades, es eso, ¿no? Lo podemos notar quizá en las películas, aunque parezca un poco ficción a veces, cómo las personas nos enloquecemos y cómo las personas tratamos de salvarnos a nosotros mismos muchas veces, dejando a los demás de lado, tirados si es necesario, para poder pasar, para poder sobrevivir. Queremos llevar la delantera ante todo, no pensamos en compartir lo que hemos adquirido, sino que nos guardamos todo para nosotros. Y debemos recordar, ¿no?, estas cosas que ocurren a veces en la ficción, en las películas de pandemias, de enfermedades, que muestran esos días oscuros por los cuales quizá muchos tengamos que pasar alguna vez y que ya se ha pasado en la Tierra también momentos similares y semejantes. Y bueno, hay que tratar de estar tranquilos, hay que estar siempre informados, tratar de buscar la buena fuente de la información, estar informados de lugares serios, de que podamos confiar, para que podamos compartir también la información, para que podamos todos juntos así salir adelante e ir llevando las cosas de la mejor manera. Como dije anteriormente, es notorio ver cómo el comportamiento humano en masa se vuelve psicosis, locura, en el sentido de que tratamos de acaparar todo, de acaparar las calles, de comprar todas las cosas. Y bueno,
Ese es el tema, ese es el problema, y por eso siempre estamos hablando en cuestiones de la existencia de la autosuficiencia. Que la autosuficiencia significa que vos mismo puedas abastecer de lo que necesitas. Entonces, una persona que está preparada, ¿no? Que a veces se puede pensar que esta persona está exagerando está haciendo cosas innecesarias, pero realmente no está mal, y muchos países y sociedades lo aplican. Es tener un almacenamiento en su casa, un almacenamiento de víveres para que cuando pasen estas cosas como están pasando ahora aquí y en el mundo, uno pueda estar tranquilo, probablemente por lo menos por unos días o por algunos meses si se quiere también, y es guardar agua, guardar alimentos no perecederos y todas estas cosas que necesitamos para salir adelante por lo menos unos días, unos meses quizá, hasta que todo se pueda calmar. Por eso es tan importante la autosuficiencia, que siempre hablamos en cuestiones de la existencia y de ser nuestros propios agentes, de no estar esperando recibir ayuda externa, sea del gobierno, sea de organizaciones, sea de lo que sea. Tratar de tener todo en casa, tratar de poder así llevar una vida tranquila, y que cuando acontezcan estas cosas entonces uno pueda quedarse en su casa tranquilamente y estar con sus provisiones y poder abastecerse a sí mismo y a su familia también. Pero es interesante, ¿no? Como cuando uno ve esas películas o esas historias de las personas arrasando con todo para poder sobrevivir, y bueno, uno lo ve tan lejos, ¿no? Pero bueno, muchas veces es la realidad. Entonces hay que acostumbrarse a los cambios y tratar de ser autosuficientes, entonces, para no tener que pasar por momentos penosos y poder salir lo mejor posible de cada una de estas situaciones. Estamos entonces haciendo cuestiones de la existencia a través de Bemba FM 93.5. Estamos aquí en la ciudad de Montevideo, transmitiendo a través de Bemba FM para Salto, para todo el mundo, para todo el país. Acompáñanos a través de www.bembafm.com. Seguinos en las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, Facebook e Instagram. Comunicate también en la semana para aportar ideas para el programa a través del 091-451-293, en donde puedes dejar tu opinión y sugerir temas para hablar los domingos aquí de 13 a 14 horas por Bemba FM. Los domingos, Cuestiones de la Existencia, un programa para reflexionar y pensar sobre la vida, por Bemba FM 93.5. Y bueno, el tema que se había sugerido hablar era más o menos sobre las redes sociales y sobre cómo estas a veces se utilizan como medio para asustar a las personas, ¿no? En lugar de mandar información correcta. Y eso surgió a raíz, creo yo, de todas las publicaciones en las redes sociales que hubo, las publicaciones que hubo en la semana. Que muchas personas probablemente estaban hartas de ver las publicaciones sobre virus, sobre enfermedades, sobre pandemias, y pensaban que era una exageración. Entonces muchos escribían, bueno, podés hablar en la semana si querés sobre cómo se utilizan las redes sociales para asustar o para exagerar y para hablar por demás, porque obviamente cualquiera tiene opinión a través de las redes, ¿no? Entonces a veces no son informaciones 100% verídicas, es la opinión personal de las personas, y
y eso nos lleva a la psicosis muchas veces y a asustarnos por cosas que quizás jamás van a pasar. Pero bueno, el tema es ese. Las redes sociales son como una expansión de la comunicación natural que tiene el ser humano, ¿no? La comunicación natural que tenemos a través del habla, por ejemplo, a través de relacionarnos con nuestros afectos, con las demás personas. Esa es la vinculación natural que el ser humano tiene para la manera que tiene para estar con los demás, con las demás personas a su alrededor, para relacionarse, para sociabilizar, para realizar sus tareas y todo lo que nos define como personas también. Y después está la manera artificial, ¿no? Que es a través de la tecnología que se desarrolló hace relativamente pocos años si comparamos con la historia. Si ya se utilizaban métodos como cartas, por ejemplo, posteriormente teléfonos, internet ahora, y bueno, hay muchos medios que quizás surjan con el tiempo, ¿no? Pero la comunicación a través de internet y de la tecnología es una expansión de la misma, entonces es una expansión de la comunicación del ser humano, ¿no? Buena o no, no lo sé, quizá nos ayude muchas veces a estar comunicados, ¿no? ¿A quién no le gusta recibir noticias al instante de una persona, de un familiar que está en otro país o en otra ciudad, por ejemplo, a través de una videollamada de WhatsApp, por ejemplo? Es muy gratificante realmente. Antes uno, hace 10, 15 años atrás, uno tenía que ir a una telefónica a hablar, esperar, o si no, tener que hablar desde su casa y salía muy caro, hablar a distancia, hacer una llamada desde el interior a Montevideo. Y son cosas que van facilitando, entre comillas, la vida de las personas, ¿no? Es muy bueno eso en el sentido de unificar, de unión, de que podamos estar comunicados y usamos las cosas correctamente, obvio, ¿no? Porque toda la tecnología y todo invento se puede utilizar con fines malos, tanto perjudiciales para uno mismo como para la sociedad, como para las demás personas. Entonces, si uno utiliza bien estas cosas, realmente puede sacar mucha ventaja, mucho provecho en cuanto a sus tareas, a lo que uno quiere hacer, en cuanto a empresas, en cuanto a trabajo. También uno puede usar las redes sociales para expandir, para mostrar cada vez más sus proyectos, su trabajo. También está la radio, que es un medio genial para hacerlo. Creo que es el mejor medio porque uno está hablando prácticamente a las personas que están ahí, que es la audiencia que está escuchando, como en este momento, por ejemplo, y es algo que a través de la tecnología hemos logrado, ¿no? Más bien es como que capaz nada que ver, es un pensamiento personal esto, pero es como que hablar en la radio es como si uno estuviera sentado con otras personas, ¿no? Dialogando, como si uno estuviera no sé, hablando simplemente y las personas ahí escuchando, como cuando uno está en una plaza charlando o dando algún discurso, enseñando alguna que otra cosa. Depende del programa de radio, obviamente, ¿no? Si es en el caso nuestro de cuestiones de la existencia, por ejemplo, es como imaginemos una plaza en la época de los griegos, por ejemplo, cuando se comenzaban a enseñar en masa, en multitud. Bueno, a través de la radio uno, sin levantar mucho la voz, puede llegar a millones de personas, y ahora a través de internet en todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces esa es la expansión de la comunicación natural que nosotros tenemos, es la tecnología, son los medios de comunicación, son las redes sociales también. Las redes sociales es algo genial porque vos estás en el chat en Facebook o en cualquier otra aplicación o en cualquier otra red, mejor dicho, red social, y la diferencia grande cuando vos estás con alguien en persona. Vamos a poner una situación X, así. Una persona necesita hablar porque está un poco desanimada, ¿no? Entonces, la forma habitual de hacerlo en el pasado, por ejemplo, la manera natural, es ir hasta donde está esa persona, sea en su casa o donde se encuentre, o que esa persona venga hacia nosotros, ¿no? Entonces ahí nosotros hablamos y requiere un gran, ¿cómo decirlo?, una gran concentración, porque uno tiene que prestar mucha atención a la persona cuando está hablando enfrente, ¿no? Uno tiene que dedicar todos sus sentidos al presente, a lo que está viviendo en ese momento. Sin embargo, con las redes sociales no. Por ejemplo, un chat en WhatsApp o en Facebook o Instagram, uno puede estar mirando la tele y leyendo lo que la persona escribe
y puede contestar a los 10 minutos y la conversación se reanuda y así va. Entonces esa es la gran diferencia y la facilidad, ¿no? Si bien personalmente creo que siempre es más efectivo hablar en persona con los demás que en lugar de utilizar solamente las redes sociales, creo que esa es la ventaja, porque uno puede estar de pijama mirando para el cielo con cara de poco interés y esté interesado, pero cuando estás hablando con la persona vos no podés estar, o sea, tenés que mostrar tu interés por lo que estás escuchando por esa persona, porque si no, no tiene sentido que estés hablando. Sin embargo, a través de las redes sociales vos podés estar con la cara que quieras, podés estar de la manera que quieras, haciendo lo que quieras, que vas a contestar y la persona lo va a recibir. Ahora, lo complicado, que muchos quizás estén de acuerdo, es cuando se malinterpretan los mensajes, ¿no? Porque a veces la escritura se malentiende, ¿no? Depende de quién la lea, depende del contexto, depende de lo que se haya preguntado, lo que se haya hablado. A veces se malentienden las cosas y también pueden surgir malos entendidos, que quizá persona a persona eso no ocurra. Entonces son algunas de las diferencias que hay entre la comunicación normal y la comunicación a través de las redes sociales. Yo creo que una nunca va a sustituir a la otra. En sí, creo que muchas personas optan quizá por hablar simplemente a través de las redes sociales, pero es algo que no puede ir separado, o sea, debe de ir de la mano con el hablar personalmente con alguien, ¿no? Eso es algo que yo observo y que creo que tiene que ser así, porque una amistad no se concreta simplemente a través de las redes sociales. Por ejemplo, los tratos de persona a persona rara vez lo hacen, entonces es mejor siempre buscar lo físico, no lo real, no lo cibernético, no lo virtual, sino el presente, la hora, para estar hablando con esa persona, para cerrar ese vínculo, para lo que sea, ¿no? Para estar hablando, para estar simplemente bromeando, charlando, contando algún acontecimiento, recordando cosas, siempre mejor en persona, ¿no? No es lo mismo una visita a un amigo o de un amigo y que charlen y que se tomen un café, un mate, lo que sea, a simplemente escribirse: hola, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué vas a hacer? Yo tengo tales cosas para hacer, que son simple letras a través de las redes sociales. No es lo mismo, ¿no? Es triste notar cómo muchas veces la juventud de hoy en día prefiere esta segunda opción de comunicación, la cual es la extensión de lo natural, que son las redes sociales, ¿no? La mayoría de los jóvenes prefieren hablarle a un tío, un abuelo a través de las redes sociales, que ir a visitarlo, que ir a pasar un momento juntos. Se creen que ya está hecho, que ya está, que es suficiente, cuando personalmente creo que no, y muchas personas han concordado conmigo a través de las mismas, de las redes sociales, y tanto otras personas que hablamos también sobre el tema, hemos concordado con que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo ir a visitar a tu padre, a tu abuelo, a aquel tío que no ves hace mucho tiempo, a un amigo. No es lo mismo a simplemente mandarle un mensaje que parece que lo haces para cumplir, para decir, bueno, estoy acá, pero no es lo real, ¿no? No es quizá lo que la otra persona está esperando, e imagino que con más razón piensan así las personas que tienen una o dos generaciones más que yo, no lo sé. Pienso que, bueno, depende, ¿no? Porque hay personas que le encanta estar en su casa y no ver a nadie, simplemente son así y, bueno, prefieren hacer todos sus vínculos, realizar todas sus tareas, sus vínculos sociales, digamos, a través de las redes sociales mismo, valga la redundancia, que les queda mejor de esa manera, ignorando que quizás siempre es mejor lo natural, lo real, el presente. Como siempre hablamos, que lo único real que tenemos es el presente. Lo demás es todo planes, es todo suposición de lo que puede ser o lo que pudo ser. Lo único real es el aquí y ahora. Estás escuchando a Gustavo Adolfo Izaguirre en Cuestiones de la Existencia por Bemba FM 93.5. Ay, a mí justo este año se me ocurre retomar los estudios y las clases y bueno,
¿Qué va a hacer? Hasta que no cancelen, si es que van a hacerlo como en otros países, bueno, voy a seguir yendo. Pero me da una gracia porque, justamente por eso, porque retomé las clases en un año bastante crítico, ¿no? En cuanto a vincularse con personas y estar en un aula quizás encerrada y todas esas cosas. Pero bueno, hay que tener fe. Recuerden que la fe es creer en cosas que no se ven pero que son reales, son verdaderas y posibles. Y lo posible aquí es no salir dañado de toda esta situación. Así que hay que tener fe, hay que estar tranquilo y bueno, hay que llevar la vida sigue, continúa, menos mal que continúa. Bueno, y retomando lo hablado sobre la tecnología y la comunicación, ya he comentado más de una vez, pero recuerdo siempre cuando trato estos temas, cuando mi abuela me contó de su padre, ¿no? En los años 60, 50, más o menos por ahí, cuando él decía que quizá en el futuro a través del teléfono se iba a poder ver a la otra persona. Y ella dice que lo tomaban como gracia, obviamente, ¿no? Pero la verdad es que no dijo nada disparatado. Hoy en día es real, ¿no? Hoy en día es la realidad más común que podemos tener, es tener un chat a través, una videollamada a través de las redes sociales o a través, a través de Facebook se puede también, a través de WhatsApp. Entonces es algo tan real como lo era en esas épocas simplemente hablar por teléfono. Entonces vemos cómo los sueños de las personas, de la humanidad se concretan, ¿no? Se cumplen a través de la tecnología, lo cual todo esto es una expansión de lo natural. Por ejemplo, ¿qué es un martillo? Un martillo viene a ser un brazo fuerte, fortalecido para poder clavar. Porque si lo haces con tu puño, obviamente que va a ser desastroso todo lo que te pueda pasar. Pero sin embargo, con un martillo, el cual cumple la función de un puño mejorado para esa tarea, obviamente, porque no te sirve para agarrar, ¿no? Entonces, es por eso que es una extensión de lo natural. Sirve para facilitar las tareas, ¿no? Y el hombre, el ser humano, desde comienzos ha usado tecnología. La tecnología no tiene que ser como la moderna, las cosas de hoy en día, sino que simplemente un martillo, un hacha ya es tecnología y son cosas que quizás no tenemos en claro, pero todo esto es tecnología también. Todas las herramientas que el ser humano, más allá de que sean muy rudimentarias, es parte de la tecnología. Y bueno, obviamente que con el avance en los siglos y también en los milenios, el conocimiento que ha adquirido el ser humano y el que lo ha compartido de una generación a otra, ha llevado a que tengamos las cosas maravillosas que tenemos, con las cuales contamos hoy en día. Algo muy interesante para resaltar con el tema de la tecnología es que, bueno, hace un momento atrás yo dije que la misma fue desarrollada a través de los siglos y milenios en los que el ser humano está en el mundo, ¿no es cierto? Algo interesantísimo a destacar es la teoría de la reminiscencia de Platón, la cual sostiene que el alma humana es inmortal, por lo tanto el conocimiento que el ser humano tiene también lo es, y que al encarnar, al estar en este mundo, simplemente recuerda lo que ya sabía. Es algo totalmente grandioso pensar de esta manera, ¿no es cierto? Un ser humano, piensen en un ser humano finito en la época de Platón. Finito en el sentido de que no conoce antes de su nacimiento y no sabe lo que va a haber después de la muerte. Venga con ese pensamiento. Es un pensamiento revolucionario. Y hace mucho juego o coincide mucho con el pasaje bíblico de Jeremías, cuando Dios le dice: antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes de que nacieras a los profetas te di a las naciones, te di por profeta. Está hablando de una preexistencia, ¿no? De una vida anterior a lo existente, o es simplemente quizá parte de la existencia. No tiene por qué ser antes de la existencia, sino que es la misma existencia con una pequeña división en la cual uno encarnó en un ser mortal y el alma es inmortal.
Esto no es reencarnación por las dudas, es encarnación, que es totalmente diferente, ¿no? Aquí lo que Platón seguramente está planteando, igual que plantea por ejemplo en la Biblia, es que el alma inmortal del ser humano ya existió en otro plano, pongámosles el cielo. Ya vivió como un ser independiente, un ser racional que adquirió todo el conocimiento posible y vino a este mundo a probarlo. Para eso, ¿qué hizo? Se olvidó de todo. Entonces entra el tema de la prueba, el mundo de probación, ¿no? Como una escuela en este mundo, para ver si utilizamos todo lo bueno que sabemos en realidad y lo que somos. Entonces la teoría de la reminiscencia de Platón dice que el alma es inmortal y que el hombre recuerda lo que sabe, que no lo aprende. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque con el tema de las aplicaciones, de la tecnología en general, el ser humano está buscando eso que le falta, ¿no es cierto? ¿Qué sabemos si el alma inmortal del ser humano puede moverse a velocidades impresionantes que el cuerpo no lo permite? Por ejemplo, la velocidad de la luz. Por eso que el hombre quiere ir al espacio, quiere conquistar mundos, quiere viajar, construye naves espaciales porque el cuerpo no nos da. ¿Quién sabe si no teníamos alguna especie de telepatía? Por eso que es que el ser humano inventó los celulares para hablar con las personas a cualquier distancia. Por eso es que se inventaron las aplicaciones como WhatsApp, por ejemplo, que prácticamente es un pensamiento porque no hablas. A veces podés mandar un audio, pero lo escribís y lo mandás, es como quien pudiera leerte el pensamiento. Entonces todas estas cosas, si nos basamos un poco en esa teoría de la reminiscencia, nosotros estamos simplemente recordando lo que fue nuestra preexistencia, aquella existencia prácticamente divina que Platón y muchos otros filósofos y pensadores bíblicos plantean que existió. Es algo muy interesante. Entonces lo que hacemos aquí no es más que recordar. Nadie aprende, ya lo sabemos. Simplemente aquellos que buscan en el conocimiento y que piensan y lo piensan muchas veces y buscan de las fuentes de sabiduría, puede ser Dios para muchos, para otros quizá el universo, para mí es Dios. Buscan ese conocimiento el cual viene a través de la revelación personal y cada uno puede adquirirlo. En el libro La vida sin secretos utilicé mucho esto, habla de mucha revelación personal que cada persona puede tener, por eso es personal. La revelación es real, si querés obviamente, nadie está obligado a nada, ¿no? Cada uno puede vivir de la manera que quiera en este mundo, tenemos esa posibilidad. Entonces, si uno busca el conocimiento, le va a llegar, al igual que Platón lo plantea en su teoría tan interesante. Pueden buscar en internet la teoría de la reminiscencia, van a ver que está muy interesante el tema, está muy bueno para tratarlo y para ponerse a pensar y a reflexionar de por qué el ser humano busca tantas cosas, ¿no es cierto? Porque quizás es algo que nos está faltando, que más adentro de nuestro inconsciente lo sabemos que teníamos y que lo poseíamos. Y que quizás si recordamos nuestra vida sería totalmente sin sentido por haber disfrutado de una gloria tan grande y estar aquí ahora envueltos en una mortalidad que nos llena de incertidumbre. Ahora, lo que me parece un poco extraño y que me parece que nos hace perder el tiempo sería el tema de querer tratar de tener todas las experiencias posibles en la vida. Porque es algo imposible, porque somos seres limitados. Muchas veces nos enloquecemos por viajar y conocer todo el mundo, porque decimos, bueno, un día vamos a morir y ¿qué va a quedar? Hay que conocerlo ahora. O probar todas las experiencias posibles de adrenalina, de deportes, no sé, lo que quieras, cosas extremas incluso, porque la vida es una, se dice, ¿no? O despilfarrar noches en lugares en donde uno está simplemente entretenido, que no está mal obviamente, pero a veces uno lo hace mucho con mucha frecuencia y ahí sí ya entra, como todo lo que uno hace en exceso, entra a complicar nuestra existencia, nuestra vida. Todo exceso es malo, hay que saber estar siempre, tener la posibilidad de dar marcha atrás cuando se lo necesita, ¿no? Eso es algo sabio, algo que podemos aplicar. Cuando uno ya se mete mucho en las cosas, bueno, es difícil. Bueno, si comprobás que es bueno lo que estás haciendo, adelante. Pero si tenés dudas, si sabés que podés volver atrás, mejor pensarlo, ¿no? Entonces, la teoría de la reminiscencia de Platón nos plantea esto, que quizá todo aquello que nosotros estamos viviendo hoy en día es porque alguien lo sintió
lo recordó levemente como una pequeña información, una pequeña idea, por así decirlo, y comenzó a plasmarlo en nuestra realidad, y por eso es que tenemos la tecnología. Yo estoy hablando desde la ciudad de Montevideo y no estoy gritando, pues si gritara tampoco me iban a escuchar desde Salta y desde el interior del país, y menos lo que escuchan a través de www.bembafm.com, desde Estados Unidos, desde Argentina, desde Chile, desde Europa. ¿Quién va a escuchar? Es imposible. Sin embargo, a través de estos medios nosotros podemos llegar a muchas personas y es como algo milagroso. Imagínense 200 años atrás una computadora, que vean y que escuchen que una persona está hablando a todo el mundo prácticamente, sin un altavoz, sin nada. Es increíble. Al mismo tiempo, incluso, al mismo tiempo que escuchen a una persona en Uruguay, está escuchando una en Estados Unidos, ¿no? Un saludo muy grande para, ya de paso, para mi amigo Ted de Estados Unidos. Un saludo grande que siempre está escuchando. Le cuesta un poco a veces entender el español por la radio. Él vivió muchos años en Uruguay, pero hace muchos años también que está de vuelta en Estados Unidos y le cuesta, pero siempre está escuchando el programa a través de www.bembafm.com y le mando un gran abrazo, un gran saludo. Entonces realmente da mucho para pensar todas estas cosas, ¿no es cierto? Podemos ver que el ser humano es grandioso, obviamente, tampoco tenemos que atribuirle, como hay documentales y programas a muchas personas les gusta, en su tiempo a mí me interesaron mucho, programas como Alienígenas Ancestrales y todas estas cosas que te dicen el ser humano está y es víctima de todo, porque vino alguien, le trajo el fuego, porque vino otro y le hizo una casa y le enseñaron a contar. O sea, el ser humano no ha descubierto nada para ellos, ¿no? Esto deja al ser humano como una víctima, como algo que está aquí en el tiempo y el espacio, y que depende de lo que le vayas dando, las herramientas y lo que va haciendo, y no es así. Nosotros pensamos, razonamos, buscamos, y así como los elementos son eternos, la materia es eterna, comprobado por la ciencia. ¿Quién dice que no tenemos un alma eterna como lo planteaba Platón, como lo plantean muchos religiosos, incluso muchos profetas y pensadores bíblicos, por ejemplo, o de otros textos apócrifos también, ¿no? Porque de esos textos también podemos sacar mucha ventaja. Podemos, por ejemplo, en el texto de Daniel, en el Antiguo Testamento, si mal no recuerdo era en Daniel, que habla sobre que él tuvo una visión que todos tenían una piedrita blanca, y esa piedrita blanca tenía la información de todo. Es como un celular. Si vos mirás el celular blanco porque tiene la luz, y todos tenemos nuestra información, nuestras fotos, nuestros contactos, nuestros amigos, nuestras preferencias, los videos que queremos ver, la música, toda nuestra información está ahí. Es más, si alguien nos roba el celular vas a ver casi un 90% de nuestra vida. Entonces, imagínense cómo esto está vinculado de alguna manera, ¿no? Cómo tiene mucho sentido estos textos antiguos también. Es algo increíble, ¿no? Cómo podemos ir relacionando y viendo que el ser humano es capaz de ver y de pensar más allá de simplemente los 5 sentidos que tenemos. Estos 5 sentidos nos permiten vivir de manera cómoda, porque nosotros vemos lo que precisamos ver, tocamos y olemos lo que precisamos hacer también. No estamos excediéndonos en experiencias. Por eso digo que es importante reconocer que no debemos o no deberíamos, por salud mental principalmente, preocuparnos por tener todas las experiencias del mundo, todas las vivencias también, sino tratar de vivir el día a día, ¿no? Tener las cosas necesarias, sí, no estar pasando mal, obviamente. Cuando digo vivir el día a día no estoy diciendo de bueno, ahora hago esto y mañana no me importa, no es esto la idea. La idea es de ser conscientes de que no somos dueños más del presente. En realidad ni siquiera somos dueños del presente, porque no tenemos la facultad de que las cosas sean a nuestra manera, al 100%. Nos pueden salir las cosas más o menos bien, obviamente, pero de ahí a que sea según nuestra voluntad es algo diferente. ¿Y quién puede probar esto? ¿Quién puede hacer que las cosas sean como uno espera en su totalidad?
qué vivimos obsesionados por nuestras pantallas? Hoy desbloqueamos el celular 150 veces al día. Esto es una vez cada 6 minutos durante el tiempo que pasamos despiertos. Decidí investigar sobre el tema y llegué a una conclusión que me impactó. Lo que nos está pasando con la tecnología no es casualidad. La Universidad de Stanford está ubicada en el corazón de Silicon Valley, la cuna de las mayores compañías tecnológicas del mundo. Ahí tiene su sede el Laboratorio de Tecnología Persuasiva, donde investigadores brillantes trabajan, de acuerdo a sus propias palabras, para ver cómo usar las páginas web y las aplicaciones móviles que utilizamos para manipular lo que pensamos y lo que hacemos. Intentar persuadir a los demás es tan viejo como el mundo. Pero los dispositivos digitales y el enorme volumen de información personal acumulado acerca de nosotros a partir de nuestra actividad online están creando una vía nueva de manipular nuestros pensamientos y acciones, aprovechando las vulnerabilidades de la mente detectadas por la economía del comportamiento, la psicología y la neurociencia. Los ejemplos abundan. En la escala social, los intentos por manipular elecciones, la proliferación de noticias falsas, el agrandamiento de todas las grietas. En la órbita personal, padres que no vemos a nuestros hijos y al revés. Reuniones donde cada uno está más preocupado por lo que pasa en su pantalla que por lo que pasa a su alrededor. Una dificultad cada vez más grande para concentrarnos. Este fenómeno empezó con la expectativa inicial de que todo en Internet tenía que ser gratuito. Un grupo de compañías tuvo que encontrar la manera de ganar dinero sin cobrarle a los usuarios. Lo primero que hicieron fue poner publicidad y empezar a cobrarle a los anunciantes. Después vino empezar a recopilar este montón de datos personales para ultra segmentar el mensaje que nos dan a cada uno. Finalmente, para aumentar sus ganancias, cada compañía necesitó que pasáramos más y más tiempo en su plataforma. Así nació el hackeo de nuestra atención. Cuando el producto que las empresas venden es tu atención, todos compiten contra todos. Facebook compite contra otra red social como Twitter, pero también compite con productos muy diferentes como YouTube, Netflix o Fortnite. Cada segundo que no estás ahí hipnotizado es tiempo que ellos no pueden vender a sus anunciantes. Por eso utilizan notificaciones visuales y sonoras y todo tipo de trucos para distraerte de cualquier cosa que estés haciendo, inclusive cuando estás usando las demás plataformas. El primer presidente de Facebook se convirtió hace un tiempo en un arrepentido. En una presentación contó que él y Mark Zuckerberg eran absolutamente conscientes al desarrollar la plataforma de estar explotando vulnerabilidades de nuestra mente para maximizar el efecto adictivo. Pero él no fue el único en reconocer el uso de estos mecanismos abusivos. Recientemente, el fundador de Netflix declaró que su mayor enemigo es el sueño. Su meta es que durmamos menos para que pasemos más tiempo mirando series. Vendernos productos que no nos hacen bien tampoco es nuevo.
Muy bien, ahí les pasé un audio muy interesante que quería compartir, que me pareció muy bueno, que dice cosas bien interesantes, ¿no? Sobre todo esto de las redes sociales y todo. Bueno, como lo que ya más o menos hablamos siempre, de la importancia que le debemos dar y todas estas cosas, sin mucho más para explicar también. Muy bien, recordá entonces que siempre te podés comunicar en la semana con cuestiones de la existencia a través del 091-451-293 o también puedes hacerlo a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, Facebook e Instagram. Búscanos en Cuestiones de la Existencia en Facebook e Instagram. Suscríbete y seguinos para que puedas estar al tanto de lo que se va a hablar en la semana, porque ahí es donde muchas personas participan dejando sus comentarios o mandando mensajes internos, igual sugiriendo temas, y de esa manera es que vamos haciendo el programa de una manera bastante buena para que todos podamos participar en alguna forma, tanto yo aquí los domingos hablando como ustedes ahí, la audiencia, a través de las redes sociales escribiendo, o también podés hacerlo, acordate, a través del 091-451-293. Podés escribir durante la semana el WhatsApp de ese número 091-451-293 para sugerir ideas, para comentar qué te pareció el programa, para comentar qué te gustaría que se pueda hablar también en un programa posterior, y así poder ir desarrollando cada programa, como ya dijimos, para cada semana. Recordá que no hay que enloquecerse en estos tiempos, es el momento ideal para practicar lo que uno conoce, para practicar la sabiduría, para no andar como desquiciados o locos por todo el mundo, asustando a las personas o asustándonos a nosotros mismos. No es el fin del mundo, las cosas van a mejorar, así que lo ideal es tomar las precauciones necesarias antes de que estas cosas acontezcan, como ya hablamos bien al comienzo del programa, abastecerse de lo necesario antes, no necesariamente salir como locos a comprar todo lo que hay, porque recordemos que hay personas que también van a necesitar de cosas, y si nosotros nos llevamos todo, por ejemplo, hay alguien que se va a quedar sin nada. Así que recordá y usá estas experiencias que estamos viviendo para un futuro. Cuando todo vuelva a la normalidad, ahí comenzá a guardar y acumular las cosas necesarias, las provisiones que puedas necesitar en caso de cualquier emergencia, que las puedas ir guardando, para que así cuando llegue un momento como este la cosa se vuelva un poco caótica, por así decirlo, entre comillas, porque ya ha habido momentos muy feos y los hemos superado, así que a guardar la calma y a prepararse en el momento que sea necesario para hacerlo, no a enloquecerse a lo último, a llevarlo tranquilo, a tratar de ver y de resguardarse, de respetar a los demás. Acordate las medidas de precaución. A nosotros nos cuesta mucho como uruguayos no compartir el mate. Bueno, no hay que compartirlo, salvo no sé hasta qué punto, pero bueno, imagino que con las personas que uno convive no hay problema, pero no lo sé igual. Por las dudas, toma el mate solo, no lo compartas, lavate las manos todas las veces que sean posibles, lleva alcohol en gel para todos lados y si hay la posibilidad de hacerlo, y si no, bueno, no te enloquezcas, trata de llevarlo tranquilamente, que todo va a salir bien, higienizate de la manera adecuada, lavate siempre la mano, como ya dije, tapate al estornudar, al toser, mirar para otro lado. Son pequeñas cosas que uno ya sabe que tiene que hacer, y es como las cosas de la vida, ¿no? Uno ya sabe prácticamente todo como tiene que ser y no lo aplica al momento justo, y es por eso que tenemos problemas, porque la vida en realidad es simple, somos nosotros quienes la hacemos un poco más complejas a las situaciones de la misma. Así que trata de estar tranquilo en estos momentos de adversidad, de problemas, y aquellas personas que ya están con problemas de salud con respecto al coronavirus, bueno, decirles que es mi mejor deseo de que se puedan mejorar, de que se puedan curar, que puedan volver a la normalidad, y que piensen también en las personas y que tomen las precauciones necesarias para que esto no se siga expandiendo y no siga causando problemas, y que termine lo más rápido posible, si se puede. Cada uno puede contribuir con su granito de arena para que en estos momentos de dificultad haya paz, para que la paz no sea intervenida por ningún virus, ni por ninguna epidemia, ni ninguna cosa que nos pueda sobrevenir, sino que nosotros podamos siempre mantener la calma y llevar esto
a una gran experiencia, que nos sirva como experiencia de preparación, y cuando todo vuelva a estar bien, que podamos entonces comenzar a prepararnos por si vuelven a suceder estas cosas en las cuales la gente suele enloquecerse, como hablamos, como pasa en las películas, que decíamos hoy que uno a veces mira las películas y piensa que eso solo es tema de locura, de ficción, que nunca va a pasar, pero realmente pasa. El ser humano es muy asustadizo, si se puede decir, tiende a agrandar las cosas y hacer las situaciones más complejas de lo que realmente son. Por eso asentar cabeza, pensar en frío y actuar de la misma manera, para que todos podamos tener un lugar en esta sociedad, aún así en medio de la adversidad y del problema. bueno, y no enloquecerse y a recordar que esto va a pasar, que hay que llevarla de la mejor manera posible, y es lo que podemos hacer es ir evitando y tomando las medidas de precaución que se nos han dado para que todo pueda salir bien y para que este tiempo al mejorar podamos estar bien al final de todo. Así que no enloquecerse, recordar que el contagio solo entre humanos, no es a través de animales, así que no es necesario preocuparnos por nuestras mascotas, abandonarlas o hacer ninguna de estas cosas. No necesitamos hacerlas porque el contagio es solo a través de persona a persona. Y bueno, lo que tenemos que hacer es evitarlo simplemente de las maneras que se nos han indicado, que es no compartir el mate, por ejemplo, que es algo que, como ya comenté, obviamente sabemos que nos cuesta mucho a nosotros, pero bueno, hay que cambiar hábitos. En cuestiones de la existencia siempre estamos hablando que los hábitos son importantísimos para nuestra vida, y bueno, entonces a veces hay que incorporar o quitar algunos para que podamos estar mejor y para que podamos hacer un bien a la sociedad también. La importancia del lavado de manos, esto es fundamental. El lavado de manos siempre es antes. El tema del alcohol en gel es cuando no tenemos un lugar para lavarnos las manos. Si estamos en la calle, por ejemplo, si estamos en un ómnibus, obviamente no vamos a tener nada para lavarnos las manos, entonces es muy bueno usar alcohol en gel. Pero lo más importante siempre es lavarnos las manos correctamente al llegar a nuestro hogar, pensar siempre en las personas mayores, que son quienes pueden salir más perjudicadas en este tema, personas que tengan diabetes, enfermedades renales también. Tratar de pensar en ellos, porque a veces nosotros pensamos y escuchamos la información de que a gente joven por lo general no parece ser que a muchas personas no le afecta tanto, que pasan mal pero se pueden curar, pero no pensar solo nosotros, sino recordar a los demás también. Y en esto entra el tema de salir a comprar como locos también, no recordar que
estamos en un tiempo un poco difícil, que todo va a pasar, que no es el fin del mundo como ya dijimos, y que hay que pensar en los demás también. Hay que ceder un poco de víveres, de alimentos y no tratar de acaparar todo. Cuando nosotros hablamos en este programa siempre de prevenir y de guardar, de acumular, lo hacemos en momentos de paz, en momentos de las vacas gordas, como quien dice, en ese momento de prosperidad, en donde hay tranquilidad, en donde las personas podemos guardar poco a poco para que podamos así tener una despensa o tener algo para ser autosuficientes. Pero no se trata de salir a quitar y acumular todo en momentos de adversidad, por así decirlo. Entonces recordar cuando pase este tiempo, cuando todo vuelva a la normalidad, recordar que ahí es el tiempo para comenzar a prepararse para cuando venga algún problema y no actuar como locos en el momento en que este se presente de una u otra manera. También en la ciudad de Salto debemos recordar que está el dengue, así que hay que tomar las precauciones necesarias también y no hacerlo menor ante esto del COVID-19, sino que también recordar que hay dengue y que tenemos que cuidar esto, que es muy, muy importante también, usar repelente, mosquiteros, cambiar el agua de los animales, obviamente. Lavar los recipientes, darlos vueltas a las botellas que estén destapadas y todas estas indicaciones que por años se nos vienen dando, y bueno, ahora es el momento de aplicarlas, es ahora el momento de aplicar el conocimiento que tenemos y de no enloquecernos. Recordemos que el conocimiento siempre es oro ante estos momentos, y bueno, tenemos mucha fuente de información, hay que tratar de buscar la información adecuada y no informarse en cualquier lugar también, porque puede ser contraproducente. Ante cualquier síntoma siempre es mejor en estos casos llamar a emergencias para que estos puedan concurrir a tu hogar y así no estar tan expuestos a gran cantidad de personas, que se está tratando de evitar esto, ¿no? Que estemos tan expuestos a las personas y sobre todo en hospitales y en emergencias. Siempre es mejor llamar para que ellos puedan ir a atender a tu casa, para que puedan ver y para que así no tengas que exponerte. Recordá entonces, como dijimos, cuidar a las personas mayores también, que son quienes pueden salir más dañadas de toda esta situación. Bueno, estas son las pequeñas precauciones que quería compartir, que son simples, que todos las podemos ver y conocer, y son fáciles de aplicar. Hay que evitar, hay que cambiar hábitos, y nada raro, nada de otro mundo, todo va a mejorar, así que no enloquecerse. Bueno, nosotros nos encontramos entonces el domingo que viene de 13 a 14 horas por Bemba FM 93.5 para un programa similar a este que estuvimos hablando. Acordate que podés participar durante la semana mandando ideas sobre qué te gustaría que se trate en el programa que viene. Puede ser cualquier tema, no tiene que ser totalmente filosófico, sino algún tema, alguna curiosidad que por ahí tengas sobre la vida. Lo más simple, no importa, puede ser cualquier tema que podamos hablar aquí y podemos poner en las redes sociales para que todos puedan compartir, todos puedan opinar también. Lo puedes hacer a través de las redes sociales de Cuestiones de la Existencia, Facebook e Instagram, y la página de Facebook también, o a través del 091-451-293. También coloqué algunas precauciones a tener en cuenta en las páginas de Cuestiones de la Existencia en Facebook e Instagram, así que busca Cuestiones de la Existencia y vas a tener algunas indicaciones sobre el dengue, sobre el coronavirus también, para que quizá pueda servirte de ayuda y para que puedas compartir también. Mi nombre es Gustavo Adolfo Izaguirre, muy contento como cada domingo de compartir con ustedes este programa. Y bueno, nos encontramos el domingo que viene para otro programa igual. Gracias.